elección es la dopamina. La dopamina se usa cuando el paciente tenía shock más bradicardia, ¿se acuerdan? Sigue siendo lo mismo, ¿ya? A dosis intermedia de 3 a 5 microgramos por kilogramo minuto, estimula los receptores beta 1, tiene acción neurológica positiva, por lo cual va a aumentar el volumen minuto, por lo cual puede mejorar el estado hemodinámico. ¿Ya? A dosis alta, mayor a 5, ya estimula los receptores alfa, produce vasoconstricción y aumento de la resistencia periférica. Y nuevamente ahí se lo estoy anotando. De elección en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, pero que tenga bradicardia. Si no, el medicamento de elección sigue siendo la dobutamina. ¿Ya? La dobutamina, hemos hablado bastante de la dobutamina, es un medicamento inotrópico positivo, estimula receptores preferentemente beta 1, en menor grado beta 2, desventaja que también se necesita administrar por una bomba de infusión. Tiene una vida media corta, eso es algo bueno para los pacientes de terapia intensiva, porque si tiene un efecto adverso, nosotros le apagamos la bombita y el efecto adverso pasa a los 4 a 5 minutos. Ese aumento de la acción inotrópica del corazón va a llevar a un aumento del volumen minuto, va a disminuir la presión diastólica final, y ustedes saben que si disminuye la presión diastólica final, va a disminuir la presión capilar, y si disminuye la presión capilar, va a disminuir la congestión pulmonar. ¿Vale? La dosis que ya conocemos, que es de 2 a 15 microgramos por kilogramo, es la dosis habitual. Generalmente se ha visto que cuando un paciente ya está con un requerimiento de 2 microgramos por kilogramo, ya es un paciente que nosotros le podemos suspender la dobutamina. Pero ¿cómo sabemos nosotros que el paciente está respondiendo a la dobutamina? Ya tiene su paciente con insuficiencia cardíaca, una miocardiopatía dilatada, que está con una presión de eyección de un 20%, tiene un BTI de 10, o sea, tiene un volumen latido bajito. Le inician la dobutamina, clínicamente puede darse cuenta, ¿no? Mejora la presión arterial, mejora la frecuencia cardíaca, mejora la diuresis. Pero hay pacientes que ustedes utilizan dobutamina, lo optimizan la dosis, ya están con 15 microgramos por kilogramo minuto, y nada, no sube la presión, no sube la frecuencia cardíaca. Nosotros por ecografía, por ecocardio, podemos determinar si un paciente tiene reserva contráctil miocárdica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le aumento un inotrópico y ya le optimizo la dosis, o sea que ya estamos con 15 microgramos por kilogramo minuto, yo tengo que hacer una comparación. Cuando se inició el inotrópico tenía una presión de eyección de 20 y un BTI, que es un volumen latido, de 19. Si tengo un incremento de un 20% en ese paciente con el ecocardiograma, quiere decir que es un paciente que tiene reserva contráctil miocárdica, que se va a beneficiar dándole el inotrópico. Pero si no se evidencia ese incremento, es un paciente que no se va a beneficiar. Entonces el pronóstico es mucho peor. En ese caso ya hay que pensar en doble inotrópico, aumento de la mortalidad obviamente, o si tuvieran otros varios más plantes, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos determinar si un paciente va a responder o no va a responder al inotrópico, si tiene reserva contráctil miocárdica. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, como ustedes ya están aprendiendo más cosas, antes nuestra indicación era shock cardiogénico, ¿no ven? La dobutamina, shock cardiogénico. Ahora, insuficiencia cardíaca crónica descompensada con hipopertensión más hipotensión es lo mismo. El shock cardiogénico hay que ver que tenga reserva contráctil miocárdica. Insuficiencia cardíaca aguda ya es lo mismo, solamente que este es agudo y este es crónico. Aquí le sumamos más hipotensión, sigue siendo la misma indicación que el shock cardiogénico, pero otra indicación que se usa en la dobutamina y se usa prácticamente en todos los pacientes son los postquirúrgicos de cirugía cardíaca. Pacientes de cirugía cardíaca, ya sea que le hagan una revascularización miocárdica, ya sea que le hagan un cambio valvular, porque estos pacientes pasan a terapia intensiva, nosotros somos los que le hacemos la recuperación cardíaca, todos pasan con noradrenalina, todos pasan con dobutamina. Todos, o sea, el 90% de los pacientes de recuperación de cirugía cardíaca necesitan inotrópicos y vasoactivos. Entonces, es otra utilidad de estos medicamentos. En el caso del TEP, en el TEP severo, aquí tenemos una gráfica, tenemos un trombo que se formó en la cirugía
circulación venosa, es un tromboembolismo pulmonar del paciente. El tromboembolismo pulmonar puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo. Cuando es moderado a severo, genera una disfunción del ventrículo derecho, como se observa acá, tiene un ventrículo derecho grande el paciente. El tratamiento es fibrinolítico, darle alteplase, tenecteplase, streptokinasa, siempre y cuando no tenga contraindicaciones para hacer el coágulo. Si no se puede hacer una trombectomía mecánica, pero hay situaciones en las que no se puede ninguno, ya sea porque el paciente es postquirúrgico, porque el paciente tiene un tumor, porque el paciente tiene antecedentes de trauma en los últimos 3 meses. Y parte del tratamiento del tromboembolismo pulmonar masivo, como tenemos falla del ventrículo derecho que está dilatado, ese ventrículo derecho, por su dilatación, va a generar un desplazamiento del septo, va a haber una disminución del gasto cardíaco, va a tener aumento de la presión pulmonar. Entonces, los medicamentos para el soporte de elección es lo mismo, la dobutamina, son los inotrópicos. Los inotrópicos, la dobutamina, la nusinerol, todos disminuyen la presión pulmonar, o sea, todos están indicados en pacientes con tromboembolismo pulmonar, en pacientes con EPOC, que tienen hipertensión pulmonar, también se utilizan. ¿Ya? Entonces ya están aprendiendo otra indicación más. Aparte de shock cardiogénico, postquirúrgico de cirugía cardíaca y en PET masivo como soporte. El tratamiento es fibrinolítico, el tratamiento es de hacer el coágulo. Esto solamente le estamos dando tiempo, por si acaso, no se van a confundir. ¿Ya? Bueno, efectos adversos, mencionamos que producía arritmia en menor grado que la dopamina generaba arritmia más de un 20%, la dobutamina un 6%, aumenta la velocidad de construcción del nódulo AB. Aquí la literatura menciona que se puede asociar la digoxina en pacientes con insuficiencia cardíaca más peritaria paroxística supraventricular para el control de la frecuencia ventricular. Sí, se puede, obviamente, ¿no? Mencionamos que la digoxina actúa a nivel del sistema de conducción supraventricular, se puede usar en flúter, en FA. ¿Lo usamos? No, la verdad que no. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Cuál es el problema? Cuando ustedes usen o vean algún paciente que esté con inotrópico, dopamina, dobutamina, el problema es que se ponen muy hiperdinámicos, están muy taquicárdicos los pacientes. O sea, llegan a alcanzar frecuencias cardíacas de 120, 130, entonces uno está ahí, ¿no? ¿Será que se está beneficiando del inotrópico? Porque si yo tengo un paciente con mucha taquicardia, no va a haber llenado diastólico, tampoco va a aumentar el gasto cardíaco. Pero si le quito el inotrópico, no va a tener contracción, tampoco va a tener un gasto cardíaco. ¿Qué generalmente es lo que hacemos para el control de los síntomas? Uno sería bajar la dosis, tratar de mantener una dosis que no le genere un estado tan hiperdinámico al paciente y mantener un gasto cardíaco adecuado. Dos, algunos colegas, o sea, si ustedes farmacológicamente, si lo ven no es adecuado, utilizan bisoprolol. Lo van a ver, se van a acordar y van a ver un paciente que esté con dobutamina y con bisoprolol al mismo tiempo. ¿Qué hacía el bisoprolol? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo era el mecanismo de acción del bisoprolol? Los beta-bloqueantes. ¿Era cardioselectivo o no cardioselectivo? Era cardioselectivo, bloqueaba los receptores beta 1. Entonces, ¿se puede? Sí. Ya, le dan bisoprolol, eso te va a ayudar un poquito a bajar la frecuencia cardíaca, pero al mismo tiempo está haciendo un antagonismo con el agonista, como con la dobutamina, entonces como que yo no hago correcto. Pero sí, hasta los cardiólogos lo hacen, ya van a ver. Usan biso y usan dobuta. Usan un agonista y un antagonista que actúan en el mismo receptor, por el problema de que genera mucha taquicardia. Yo, ¿qué he llegado a usar en alguna ocasión? El antiarrítmico que yo he llegado a utilizar es la ivabradina. La ivabradina
disminuye la descarga del nódulo sinusal, pero es por otro mecanismo de acción. Se lo vamos a investigar. Es nuevo, ¿ya? Es monodosis, igual, claro. Lo único, su principal indicación es que sea taquicardia sinusal, que no sea otro tipo de arritmia. Yo sí he llegado a asociar ibabradina con dobutamina, esto para que ustedes lo conozcan, ¿no? Yo no lo veo. En su examen entra ibabradina, pero cuando lo avancemos se le va a preguntar. Entonces, ibabradina. La epinefrina, ya que es beta-2. La etilefrina me dice, no, para. Sí, epinefrina. La etilefrina generalmente es un agonista de receptores alfa. No, epinefrina. La epinefrina. Epinefrina. La epinefrina es la adrenalina, es la misma, solamente que lo llaman epinefrina o norepinefrina a la noradrenalina, pero es el mismo medicamento. Epinefrina y adrenalina son los mismos. Y en este caso, si el paciente fuera diabético, ¿usted seguiría usando dopamina? Yo no uso dopamina de elección, yo uso dobutamina. Independientemente, ¿cuál es el problema? Si el paciente es diabético, chagásico, valvular, estamos en shock cariogénico, medicamento que contamos con que le podemos administrar al paciente inotrópico positivo es la dobutamina. Ahorita vamos a mencionar en qué casos es, o sea, no está contraindicado, pero sabemos que va a generar más efectos adversos en el paciente. Pero si tengo un paciente que está infartado, con una presión 70, 40, que está choqueado, tengo que darle un soporte, ¿no? Porque si no va a evolucionar peor. Si tiene una dispersión más baja, más mala perfusión. Pero por ejemplo, uno de los grandes efectos adversos de la dobutamina o de la dopamina, si ustedes quieren, es que aumenta el consumo de oxígeno, altera la relajación diastólica. En otras palabras, un paciente que ya tiene una cardiopatía isquémica la exacerba. Es por eso que no se puede usar mucho tiempo también. El tratamiento para ese paciente es que le hagan su angioplastía, que le tapen la arteria, y eso va a mejorar su estado hemodinámico. Ahorita vamos a hablar por qué. Son medicamentos que se usan en pacientes con shock cardiogénico y en estadio C, estadio D. Son pacientes que de entrada hay pronóstico es malo. Son pacientes que la última chance que tenemos para mejorar su estado hemodinámico, porque acá no tenemos trasplante, no tenemos ECMO, estamos muy limitados en esa parte. Entonces la última opción terapéutica que tenemos, inotrópico, hasta tratar de compensar su estado hemodinámico. O sea, si se está infartando, que le hagan angioplastía. Si está con mucha sobrecarga de líquido, tratar de hacerle balance negativo, y por lo general retirarlo lo antes que se pueda, o sea, 24, 72 horas, tratar de sacarlo los medicamentos. ¿Por qué? Porque se ha visto que tenerlo por más tiempo, mayor consumo de oxígeno, mayor mortalidad, mayor dificultad para retirarlo. Entonces es un soporte, si está muy indicado, si es muy necesario, hay que usarlo, pero tratar de retirarlo lo más antes posible. Se puede usar en diabético, se puede usar en pacientes hipertensos. La evolución final del paciente hipertenso de la miocardiopatía hipertensiva es una miocardiopatía dilatada. Entonces un paciente que tenga una miocardiopatía hipertensiva que no sea bien medicado va a llevar a una miocardiopatía dilatada, va a llegar a hacer una descompensación, un shock cardiogénico, y ahí sí estaría indicado. Pero en diabéticos sí, se puede usar. Pero como digo, el contexto, el uso de este medicamento ya es ese paciente que ya está muy mal, ya hipotenso, mal perfundido, un paciente que está en shock franco. ¿Ya? Bueno, la dobutamina, taquiarritmia, ya mencionamos que puede generar muchas arritmias. La literatura menciona que se lo puede asociar con digoxina. Hay otros fármacos también que se lo puede asociar. En pacientes con enfermedad coronaria oclusiva de alto grado, que es lo que les estaba mencionando, por el consumo de oxígeno, por la alteración de la relajación diastólica, por el mayor trabajo miocárdico, puede generar angina. Esa angina puede generar mayor isquemia, y esa isquemia mayor necrosis. O sea, el paciente que tiene parto, cardiopatía isquémica, para usar inotrópicos hay que evaluar. O sea, si de entrada ya lo evalúo bien, si lo voy a usar en un paciente, el paciente con cardiopatía isquémica lo tengo que pensar mucho más, tengo que tratar de compensarlo de otra forma. ¿Ya? Porque si lo requiere, se lo usa, ¿no? Pero sabemos que le va a aumentar su mortalidad. ¿Ya? Y que el tratamiento para ese paciente es una angioplastía, ¿no? Que como esté, existe. Inconvenientes del uso de las catecolaminas, llamémoslo.
es lo mismo, dopamina y dobutamina. En mi vida corta, más que un inconveniente, para mí eso es una ventaja en terapia intensiva. Lo malo es que necesita monitorización y bomba de difusión. La difusión continua por más de 24-72 horas genera una pérdida progresiva de la efectividad, una taquifilaxia, similar a lo que mencionábamos con la nitroglicerina. Estimula a los receptores beta, esa estimulación genera o reduce la densidad de los receptores por alteración del mecanismo de acoplación de los receptores beta a la MPC, o sea, aumenta la proteína G inhibitoria, disminuye la proteína G estimulante. Taquifilaxia, cada vez menor efecto con mayor requerimiento de dosis. Esa es otra desventaja. ¿Ya? Muy bien. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, el ejemplo que más se utiliza es la nifrinona, que ya lo vamos a, aquí lo menciona, inhibe de forma selectiva a la fosfodiesterasa tipo 3, que es la que se encarga de degradar el AMPC en 5-ANP, aumentando la concentración del ANPC intracelular. Aumentación del ANPC intracelular directo. Tiene acción inodilatadora, como les mencioné, aparte de su efecto inotrópico, produce vasodilatación. Si aumenta la capacidad inotrópica del corazón, va a aumentar el volumen minuto, va a disminuir la presión diastólica final, va a disminuir la presión pulmonar, va a disminuir la resistencia auricular periférica. Como consecuencia, mejoran los signos de perfusión y de hipoperfusión, los signos de congestión pulmonar. ¿Qué ventaja tiene con respecto a los beta bloqueantes? Que se puede usar, ¿qué ventaja tiene con respecto a la dobutamina y a la dopamina? Que se puede usar en pacientes que usan beta bloqueantes, porque actúan otro mecanismo de acción, actúan otro receptor. ¿Ya? Su efecto máximo a los 10 minutos, persiste la duración de 0.5 a 3 horas. Esta sí tenemos en el medio. ¿Cuál es la desventaja que tenemos con este fármaco? La desventaja es que si el paciente tiene cualquier tipo de arritmia ventricular, una escasístola aislada, si el paciente está muy hipotenso, está contraindicado. ¿Ya? Como su efecto no es inmediato como en el uso de la dobutamina o de la dopamina, muchas guías recomiendan hacer un bolo inicial. Aquí menciona la dosis de 20-80 y se lo puede pasar en 10 minutos. Todos los estudios de los inhibidores de la fosfodiesterasa tampoco han demostrado ser de mayor utilidad que la dobutamina. O sea, la dobutamina sigue siendo el inotrópico de elección. ¿Ya? ¿Qué genera los inhibidores de la fosfodiesterasa? Hipotensión, taquiarritmia, puede generar en pacientes con insuficiencia cardíaca más cardiopatía isquémica, incremento de la mortalidad, está contraindicado en insuficiencia renal, ojo, la mayoría de los pacientes están mal, los órganos que fallan del riñón, entonces hay que tener mucho cuidado en esos pacientes. En pacientes con taquiarritmia de tipo ventricular también está contraindicado, produce muerte súbita. Y con precaución en pacientes hipotensos y con esterosis aórtica severa. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito más rápido si no nos gusta ahora. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 son medicamentos que se utilizan cuando ya el paciente no respondió a los vasodilatadores, no respondió a los diuréticos, el paciente está más hipotenso. Ahora, si el paciente está hipotenso, en los libros de fármaco menciona que se puede asociar con la dopamina. Nunca lo asociamos con la dopamina, lo asociamos con la noradrenalina, que mejora el estado hemodinámico y no produce tanta arritmia. Tiene habilidad para reducir la resistencia vascular pulmonar, es un agente favorable en pacientes que tienen presiones pulmonares altas, o sea que se puede usar en pacientes con hipertensión pulmonar aguda por un tromboembolismo pulmonar o en pacientes con hipertensión pulmonar crónica por un EPOC. Y esto es muy interesante, que también lo he llegado a hacer en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva, refractaria, que ya no responde con nora, que no responde con dobuta. Se puede usar un doble inotrópico, o sea que ustedes pueden usar milrinona y pueden usar dobutamina. ¿Por qué? Porque actúan en diferentes receptores, ¿no es cierto? No es como la dopa y la dobuta, los dos son estimulantes de la N-ciclasa, proteinquinasa A, aumento de la concentración de calcio. Este medicamento, la nifrinona, inhibe la fosfodiesterasa 3 y la dobutamina estimula al diacilglicerol y proteinquinasa A. Es por eso que se puede usar los dos medicamentos juntos. Se puede hacer doble inotrópico, nifrinona, dobutamina. Lo he usado. Casi siempre les hace el paciente genérico. La verdad, un paciente que ya requiera doble inotrópico, que ya está con noradrenalina, son pacientes que tienen una mortalidad mayor a un 90%.
Generalmente, ¿quiénes salen de esta enfermedad cuando están con esta gravedad? Los pacientes que son muy agudos, o sea, un paciente lúpico que hace una miocarditis por lupus. Mientras se le hace el soporte hemodinámico, le están haciendo su pulso, mejora y vive. Ese es uno de los casos que sí puede mejorar. Paciente bien agudo, lúpico, que hace miocarditis, sano. Pacientes con endocarditis bacteriana, sí, pero cuando los operan, cuando hacen falla valvular, se les hace un soporte y empiezan a quirófano, pueden salir esos pacientes. Pero ya el paciente que tiene su miocardiopatía clásica, dilatada, su fracción de eyección